Primero que nada, agradecerles por el espacio, por el tiempo, por la escucha, para, para que les exponga un poco el trabajo que venimos haciendo. Una de las cosas que hablé con Andrés y que justamente también nos unió es que fui estudiante de una licenciatura bastante nueva que se llama Licenciatura en Desarrollo, que es una carrera multidisciplinaria en la Facultad de Ciencias Sociales, y que de alguna manera eso construyó gran parte de nuestra visión eh, integral o similar o casi integral, para poder tomar acciones que tengan múltiples impactos, y que sean virtuosas, digamos. Entonces, bueno, Redalco es una experiencia que creamos en 2016 justamente para esto, para evitar que se desperdicien alimentos y para reducir la inseguridad alimentaria. Y ya que estábamos hablando de escalas, uno de los datos que más nos sorprendió y que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos en el mercado, es que un tercio de todo lo que se produce se desperdicia en el sistema agroalimentario, mientras que 800 millones de personas padecen situaciones de hambre en el mundo. Pero bueno, eso parece algo lejano, pero no lo es. En Uruguay hay 250.000 personas, esto es un dato de la FAO previo a la pandemia. 250.000 personas padecen inseguridad alimentaria, es decir, faltó al menos una vez a la semana una alimentación de las fundamentales o el equilibrio en su nutrición, en su dieta, no alcanzó los estándares de nutrición adecuados. Y eso se puede ver también al rol preponderante que viene teniendo la alimentación no saludable o el consumo de ultraprocesados en la alimentación diaria. Y a su vez se desperdician un montón de frutas y verduras, y este es nuestro foco para la alimentación. Se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras y hortalizas, ¿no? Lo llevamos a verduras para simplificar en el lenguaje coloquial, pero son frutas, verduras y hortalizas. Esto solo en Uruguay y solo de frutas y verduras. Y las razones uno pensaría, porque está picada o porque tiene una parte mal, sin embargo no es solo eso lo que se desperdicia, sino que se desperdicia a veces por estética, por el patrón del consumo cultural. Y es así que se desperdician las manzanas, por ejemplo, que son muy pequeñas o que son muy grandes, que tienen una forma que escapa a la normal por los excedentes de producción que se dan por la propia estacionalidad, como también por color y demás razones. Y un poco como pensando a nivel estructural este problema, acá tenemos una pirámide inversa que se suele utilizar para las gestiones integrales de los residuos. En este caso está adaptada hacia la gestión integral de los residuos alimentarios, ¿no? De más preferido a menos preferido. Lo que se busca es construir que desde la raíz, desde los productores, haya menos volumen de excedentes. Lo segundo principal que se pretende es, ya que hay excedentes, canalicémoslo a las personas que lo necesitan a través de organizaciones como la nuestra, bancos de alimentos, iniciativas del territorio. Luego esto, la alimentación para animales, que es algo que se suele utilizar, los alimentos de descarte o que no se pueden comercializar. Por siguiente, usos industriales, el uso de la biomasa para generar energía o aceite y demás, es algo que se utiliza y que se estila y que está muy bien,
por anteúltimo, la creación de gestiones y de realizaciones de compost. Y por último, la generación, o sea, la disposición final en basureros y usinas, ¿no? Lamentablemente hoy este es uno de los principales eslabones. La pirámide está literalmente inversa. El composteo es una de las últimas decisiones, pero el basurero hoy en día representa la gran mayoría del volumen de estos desperdicios. Acá hay algunos ejemplos que les traje para ilustrarles, ya que hablamos del desperdicio. Esta es una zanahoria con dos patas, si lo personificamos. Papines, en determinados momentos del año no valen nada. Un boniato, con una forma bastante diferente a la que solemos encontrar en los mercados. Y bueno, nosotros hicimos el cálculo en base a esos datos que les presenté, y si los tomáramos como válidos, de que 125 millones de kilos se desperdician al año y existen 250.000 personas en Uruguay que padecen inseguridad alimentaria, podríamos brindarles, si recuperamos todo eso y tomamos todos esos datos como válidos, 500 kilos al año por persona que lo necesita. Bajándolo más a tierra, serían 3 platos nutritivos de 400 gramos de frutas y hortalizas diarios para cada persona. Muy por encima de lo que se estila como un consumo adecuado de frutas y hortalizas, que se recomienda 200 gramos por porción. Si recuperamos todos los alimentos y los entregamos a quienes lo precisan, podríamos brindarle 3 platos contundentes para cada una de las personas que lo precisan. Y ahí llegó Sebastián. Entonces, bueno, a la vista de todos estos datos es que creamos Redalco, la Red de Alimentos Compartidos. Somos una asociación civil sin fines de lucro, justamente con el objetivo de reducir el desperdicio de frutas y hortalizas que se encuentran en óptimo estado y construir seguridad alimentaria en las poblaciones de contextos más vulnerables. Tenemos un trabajo que se divide en 3 etapas: recolección, clasificación y consolidación, y luego una distribución. Y voy a entrar más en detalle en estos 3 puntos. En la recolección, hacemos una recolección que es en la UAM, ¿sí? En la unidad agroalimentaria, donde pasamos por todos los comerciantes que allí se encuentran y levantamos todo aquello que no van a comercializar y que tiene capacidad de ser recuperado, es decir, que la mayoría de los alimentos se encuentran en óptimas condiciones. A su vez, a raíz un poco de la pandemia, nos pusimos a investigar un poco más y descubrimos que el principal volumen de pérdidas y desperdicios de alimentos, principalmente de frutas y verduras, se dan en la etapa de producción y post cosecha. Es decir, en el campo y en los packing. ¿Sí? Cerca de un 66% según la FAO 2018. Eso nos llevó a que para escalar este proyecto empecemos a ir a la chacra y empezar a generar acuerdos con los productores. Y es así que hoy en día uno de los principales alimentos que entregamos a las instituciones beneficiarias viene directamente de la chacra, y es por las razones que antes mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, un calabacín que está rajado, que se rasga con una lluvia, el productor difícilmente lo puede colocar, y sin embargo se encuentra en perfectas condiciones como alimento. Luego viene la etapa de clasificación y consolidación, como les decía antes. Aquí lo que hacemos es principalmente lo que viene del mercado modelo, que necesita una clasificación. Lo que hacemos es seleccionar aquello que se encuentra en óptimo estado, lo clasificamos, lo encajonamos, y esto se realiza con la ayuda de voluntarios
que vienen de instituciones educativas, de instituciones beneficiarias de Redalco, personas que son afines a nuestra misión, se inscriben para hacer voluntariado, como también asisten las empresas que sponsorean nuestro proyecto, colegios, liceos y demás iniciativas. Por ejemplo, también hay un programa de inserción sociolaboral a personas que estuvieron privadas de libertad y a niños que estuvieron también privadas de libertad, y les encontramos un espacio también para que allí puedan interactuar con grupos y con buena energía. Luego viene la etapa de distribución. Quedaste frisado. Se mandó. En las primeras, atienden a poblaciones de contextos vulnerables de las primeras edades, primera infancia, niños y adolescentes. Estos son los datos de aquellas instituciones con las cuales tienen personalidad jurídica y por tanto tienen un seguimiento más fino de las poblaciones a quienes atienden. Aquí es un mapa ilustrativo de todos los puntos que llevamos en Montevideo, área metropolitana y Canelones. Lo que hacemos es una distribución por territorio por semana. Es decir, los lunes vamos a toda la zona que involucra Casaballe y Barrio Borro. Los martes vamos a toda la zona que involucra aquí Maroñas, Punta de Rieles. Los miércoles a toda la zona oeste de Montevideo, Cerro, El Beber, Tres Ombúes. Los jueves vamos a territorios de Canelones, vamos a la zona de Ciudad del Plata, también vamos a Las Piedras, y los viernes vamos a lo que es la zona céntrica de Montevideo y Ciudad Vieja. Lo que les iba a plantear justamente antes era que, bueno, a raíz de esta emergencia sanitaria se derivó en una emergencia alimentaria, que lo que hizo fue llevar a muchas personas a que perdieran su ingreso, principalmente personas que trabajaban en rubros informales, perdieron su fuente de ingreso y recurrieron a ollas y merenderos que se crearon espontáneamente. Para ilustrarles un poco, a nosotros en la pandemia, en menos de 10 días nos llegaron 250 solicitudes de ayuda. Entonces, eso nos llevó a nosotros a primero trabajar con un tipo de institución no formal, nunca habíamos trabajado, como lo son las ollas populares y los merenderos, instituciones que no tienen tan fino algunas cosas como el seguimiento de la población a la cual la atienden, ni las condiciones estructurales, pero la situación ameritaba que les demos una mano y salimos a buscar muchos apoyos en el sector empresarial, empresarios, personas y empresas para poder afrontar esto, y nos llevó a que en esos 10 días logremos triplicar nuestro impacto. Pasamos de entregar 20.000 kilos a 60.000. Todo esto implicó un montón de cambios en términos operativos. También vimos reducido el tema de voluntariado, adrede obviamente por las condiciones sanitarias. Cortamos el voluntariado y empezamos a productores construyan esa sinergia y se fortalezca. Hoy en día
que aquí no está, aquí dice hoy, pero esto es, ni bien arrancó la pandemia. Hoy en día estamos entregando cerca de 130.000 kilos de frutas y hortalizas al mes. Lo que ha permitido esto es llegar a casi un 80% de las ollas populares de Montevideo, con la mitad de los insumos que precisa en la olla. Algo forma parte clave de asegurar y de hacer segura, valga la redundancia, una alimentación corresponde. Creo que hay alguien con el micrófono. Acá sí. Los objetivos del desarrollo sostenible en los cuales estamos involucrados, falta uno, pero básicamente estamos involucrados con uno, fin de la pobreza, objetivo 2, hambre cero, el objetivo 3, salud y bienestar, en el 12, que es producción y consumo responsables, en este apartado específico se habla de la reducción de las pérdidas y desperdicios a cero, y por supuesto acción por el clima. Firmas para convocar un referéndum contra 135 artículos de la ley de simple consideración. Claro, sí, que se escuche y ya está. Esto es un impacto que venimos teniendo hoy en día semanalmente. Estamos llegando ya a unas 300 organizaciones y a más de 30.000 personas beneficiarias. Y estamos cerca de alcanzar el 1.400.000 kilos acumulados desde el inicio de nuestra actividad, que equivalen a casi 3,5 millones de platos nutritivos. Y bueno, parte de los beneficios que tiene esto, obviamente, es construir seguridad alimentaria y generar consumo de frutas y verduras que vienen bastante, digamos, se ha generado un desincentivo del consumo de este tipo de alimento fundamental, también por el digamos, el crecimiento del consumo de ultraprocesados en la alimentación cotidiana de las personas, y por tanto creemos fundamental generar esta cultura. Y esa cultura tiene beneficios, por supuesto, en la salud, se previenen algún tipo de enfermedades no transmisibles, se genera un adecuado desarrollo biológico y por tanto en aptitudes cognitivas en las primeras edades. Y esta prevención de enfermedades, por supuesto que genera una externalidad positiva en ahorro de costes de salud pública. En medio ambiente se reducen las emisiones, se reducen los costos de disposición final y se hace un aprovechamiento de todos los recursos de producción, y esto también tiene que ver mucho con los beneficios económicos que tiene esto. Se revalorizan alimentos que no se iban a comercializar, y eso genera mayor eficiencia en la cadena y en el sistema de producción agroalimentaria, como también se genera empleo en los chacreros que gracias al aporte que les damos nosotros, pueden pagar jornales para salvar alimentos que antes iban a dejar directamente en el suelo. Parte también de la propuesta de valor que tiene Redalco involucra talleres educativos. Intentamos dar este mensaje de qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Tanta información a veces marea y es fundamental bajarlo en acciones cotidianas, y esta es parte de las propuestas que tenemos tanto para las empresas que colaboran económicamente como para las instituciones educativas beneficiarias y no de Redalco. Otra parte fundamental que creemos y que está dentro de nuestra propuesta de valor es el voluntariado, y el voluntariado en chacras. Realizamos acciones de recolección también en las chacras de los productores.
Bueno, este es el objetivo que nos trazamos para este año. Entregar en el global del año 1 millón de kilos. Y bueno, obviamente que para eso siempre hay que construir vínculos con todos los sectores, con el Estado, con el sector privado, con el sector productivo, obviamente que siempre en sinergia también con la academia y principalmente desde la sociedad civil con múltiples actores. Y bueno, por ahí va mi presentación. Estas son algunas de las empresas que hoy en día colaboran. Y bueno, siempre están por sumarse muchas más y esperemos que se sigan sumando muchas más para construir más seguridad alimentaria en Uruguay.